Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan al origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 2. Salida del libro azul de Alcohólicos Anónimos y la disminución de su eficacia y eficiencia. Cápsula La construcción de las tradiciones. Tercera de 3. En la cápsula anterior hablamos de las bases para la unidad de Alcohólicos Anónimos, de su construcción y aprobación en los grupos. Así que en esta cápsula continuaremos hablando de la dolorosa experiencia en la construcción de la unidad de los grupos hasta tener las 12 tradiciones. En esta tercera cápsula también presentamos en 3 momentos las 6 tradiciones faltantes. El primero será lo que Bale dice a la revista Grapevine. El segundo momento se leerá el enunciado de la tradición. Y en un tercer momento se hará una breve puntuación de la misma tradición. En esta séptima tradición tenemos entonces que Bill W. dice: Nuestra experiencia nos ha enseñado que los grupos de alcohólicos anónimos deben mantenerse completamente con las contribuciones voluntarias de sus miembros. Nos parece conveniente que cada grupo alcance esta meta lo antes posible. Creemos que cualquier solicitud pública de fondos que emplee el nombre de Alcohólicos Anónimos es muy peligrosa, ya sea hecha por grupos, clubs, hospitales u otras agencias ajenas. El aceptar grandes donaciones de cualquier fuente o contribuciones que supongan cualquier obligación no es prudente. Además, nos causa mucha preocupación aquellas tesorerías de Alcohólicos Anónimos que sigan acumulando dinero además de una reserva prudente, sin tener para ellos un determinado propósito. Alcohólicos Anónimos. A menudo, la experiencia nos ha advertido que nada hay que tenga más poder para destruir nuestra herencia espiritual que las disputas vanas sobre la propiedad, el dinero y la autoridad. Séptima tradición. Todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Con lo planteado por Bill W., podemos puntualizar que en esta tradición es interesante para algunos de nosotros rescatar 4 aspectos. 1. Alcohólicos Anónimos debe mantenerse a sí misma con la contribución única de sus miembros. 2. Alcohólicos Anónimos no acepta de personas ajenas a la agrupación contribuciones o donaciones grandes o pequeñas, ya que puede implicar cualquier tipo de obligación. 3. Alcohólicos Anónimos debe tener solo una reserva económica prudente, pequeña, que le permita enfrentar gastos futuros. 4. Alcohólicos Anónimos tiene la experiencia de las controversias que trae la propiedad, el prestigio o el dinero. En esta octava tradición tenemos entonces que Bill W. dice: Nuestra experiencia nos ha enseñado que Alcohólicos Anónimos debe siempre mantenerse no profesional. Definimos el profesionalismo como la ocupación de aconsejar a los alcohólicos a cambio de una recompensa económica. No obstante, podemos emplear a los alcohólicos para realizar aquellos trabajos para cuyo desempeño tendríamos de otra manera que contratar a gente no alcohólica. Estos servicios especiales pueden ser bien recompensados, pero nunca se debe pagar por nuestro acostumbrado trabajo de paso 12. Octava tradición. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Con lo planteado por Bill W., podemos puntualizar que en esta tradición es interesante para algunos de nosotros rescatar 4 aspectos. 1. Ningún alcohólico anónimo, como individuo o como grupo, puede vender o cobrar por el trabajo de paso 12. 2.
La estructura de Alcohólicos Anónimos, desde la oficina intergrupal hasta la oficina de servicios generales, puede emplear a personal de Alcohólicos Anónimos y no Alcohólicos Anónimos para su funcionamiento. 3. Se tiene que remunerar al alcohólico anónimo que vaya a desempeñar un trabajo o servicio que lo realizaría un no alcohólico dentro de la estructura de la agrupación. 4. Los alcohólicos anónimos que son profesionales o especialistas en algún área de trabajo y son empleados por sus conocimientos y habilidades en alguna instancia, pueden hacerlo en calidad de ciudadanos, siempre cuidando de no mezclar ni aprovechar el nombre de Alcohólicos Anónimos. En esta novena tradición tenemos entonces que Bill W. dice: Nuestra experiencia nos ha enseñado que cada grupo debe tener un mínimo de organización. La dirección rotativa es mejor. El grupo pequeño puede elegir su secretario, el grupo grande su comité rotativo y los grupos de una extensa área metropolitana su comité central o de intergrupo, que a menudo emplea un secretario asalariado de plena dedicación. Los custodios de la Junta de Servicios Generales constituyen efectivamente nuestro Comité de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Son los guardianes de nuestra tradición. Alcohólicos Anónimos y los depositarios de las contribuciones voluntarias de Alcohólicos Anónimos, a través de las cuales mantenemos nuestra oficina de servicios generales en Nueva York, tienen la autoridad conferida por los grupos para hacerse cargo de nuestras relaciones públicas a nivel global y aseguran la integridad de nuestra principal publicación en Alcohólicos Anónimos, Gray Van. Todos estos representantes deben guiarse por el espíritu de servicio, porque los verdaderos líderes en Alcohólicos Anónimos son solamente los fieles y experimentados servidores de la comunidad entera. Sus títulos no les confieren ninguna autoridad real, no gobiernan. El respeto universal es la clave de su utilidad. Novena tradición. Alcohólicos Anónimos, como tal, nunca debe de ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos o a quienes sirven. Con lo planteado por Bill W., podemos puntualizar que en esta tradición es interesante para algunos de nosotros rescatar 4 aspectos. 1. Cada grupo debe tener la mejor organización posible. Una organización con un funcionamiento diferente o contrario a lo que comúnmente se hace en otras organizaciones o sociedades, ya que los nombramientos de cada uno de los servicios no son puestos de poder o mando, son puestos de servicio. Los servidores serán nombrados por el grupo y en cada nivel de la estructura. Los servicios deben de ser rotarios y con tiempos ya determinados. 2. Cada nivel de la estructura de Alcohólicos Anónimos tiene la necesidad de una organización. 3. Los líderes son servidores experimentados y no tienen autoridad real de su título. No gobiernan. 4. Recordemos, el respeto universal es la clave para la utilidad. En esta 10ª tradición tenemos entonces que Bill W. dice: Nuestra experiencia nos ha enseñado que ningún miembro o grupo debe nunca, de una manera que pueda comprometer a Alcohólicos Anónimos, manifestar ninguna opinión sobre cuestiones polémicas ajenas, especialmente aquellas que tienen que ver con la política, la reforma alcohólica o la religión. Los grupos de Alcohólicos Anónimos no se oponen a nadie con respecto a estos asuntos, no pueden expresar opinión alguna. 10ª tradición. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe de mezclarse en polémicas públicas. Con lo planteado por Bill W., podemos puntualizar que en esta tradición es interesante para algunos de nosotros rescatar 5 aspectos. 1. Ningún miembro o grupo de Alcohólicos Anónimos debe expresar opinión pública bajo el nombre de Alcohólicos Anónimos en asuntos ajenos a los fines de la agrupación, lo que significa que 2. Ningún miembro o grupo de Alcohólicos Anónimos debe expresar opinión pública respecto a política como Alcohólicos Anónimos o como grupo de Alcohólicos Anónimos. 3. Ningún miembro o grupo de Alcohólicos Anónimos debe expresar opinión pública respecto a reforma alcohólica como Alcohólicos Anónimos o como grupo de Alcohólicos Anónimos.
4. Ningún miembro o grupo de Alcohólicos Anónimos debe expresar opinión pública respecto a religión como Alcohólicos Anónimos o como grupo de Alcohólicos Anónimos. 5. Alcohólicos Anónimos no se opone a nadie que quiera hablar de política, de las reformas alcohólicas o de la religión. Puede hacerlo. Sus miembros lo pueden hacer, siempre y cuando no lo hagan jamás bajo el nombre de Alcohólicos Anónimos. En esta 11ª tradición tenemos entonces que Bill W. dice: Nuestra experiencia nos ha enseñado que nuestras relaciones con el público en general deben caracterizarse por el anonimato personal. Opinamos que Alcohólicos Anónimos debe evitar la propaganda sensacionalista. No se debe publicar, filmar o difundir nuestros nombres o fotografías, identificándonos como miembros de Alcohólicos Anónimos. Nuestras relaciones públicas deben guiarse por el principio de atracción en vez de promoción. Nunca tenemos necesidad de alabarnos a nosotros mismos. Nos parece mejor dejar que nuestros amigos nos recomienden. 11ª tradición. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Con lo planteado por Bill W., podemos puntualizar que en esta tradición es interesante para algunos de nosotros rescatar: 1. Las relaciones de Alcohólicos Anónimos con el público en general deben de caracterizarse por el anonimato personal. 2. Los nombres y fotografías como miembros de Alcohólicos Anónimos nunca deben difundirse por los medios masivos de comunicación masiva. 3. Recordemos que un enemigo de la espiritualidad es nuestro egocentrismo. Ese problema emocional que recomiendan los 12 pasos debemos vigilar y controlar, ya que se levantará por sí solo aún después de que lo hemos derrumbado al reconocer nuestra condición de enfermos desahuciados por la medicina. 4. Es tan delicada nuestra condición de enfermos que las relaciones públicas debemos guiarlas más por la atracción que por nuestra promoción. 5. Dejemos que nuestros ejemplos de haber cambiado de una vida desastrosa con dolor y daño a otros por una vida familiar, social y laboral con un sano juicio nos recomienden. En esta 12ª tradición tenemos entonces que Bill W. dice: Nuestra experiencia nos ha enseñado que, finalmente, nosotros los Alcohólicos Anónimos creemos que el principio de anonimato tiene una inmensa significación espiritual. Nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personalidades, que debemos practicar una verdadera humildad. Todo esto a fin de que las bendiciones que conocemos no nos estropeen y que vivamos en contemplación constante y agradecida de Él que preside sobre todos nosotros. 12ª tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Con lo planteado por Bill W., podemos puntualizar que en esta tradición es interesante para algunos de nosotros rescatar solamente 4 aspectos. 1. El anonimato personal es vital para el individuo ante los medios masivos de comunicación como humildad genuina. 2. El anonimato es para la protección de los mismos miembros de la agrupación ante el deseo del prestigio personal. 3. La solución que tenemos para compartir y para poder apoyar al que lo necesite, ¿saben qué? No es una creación de nosotros, los de hoy. No es una virtud desarrollada por nosotros, los de hoy. No es una potestad sobre la enfermedad. No es una iluminación y santidad de nosotros, los de hoy. Tenemos que reconocer las aportaciones que fueron tomadas de los grupos Oxford y washingtonianos, del trabajo de los iniciadores que sobrevivieron y también de los que murieron intentando solucionar su problema de alcoholismo. Gracias a ellos y gracias a los principios que nos han salvado. Sin ellos no estaríamos vivos. Sin ellos no estaríamos viendo estas cápsulas. Hasta aquí esta cápsula. Continuaremos la siguiente hablando del tercer legado, el legado del servicio. Te esperamos en la siguiente emisión.